Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Moscoso, soy estudiante de 10º semestre de Psicología del área andina. Para este video vamos a hacer un estudio de caso para la materia de seminario profesional número 2 con el fin de poder dar unas propuestas de posibles estrategias de evaluación, todo esto a la luz también del proceso práctico que estamos desarrollando este semestre. También haremos una reflexión sobre qué implica la implementación de estas estrategias de evaluación, así como la parte ética y algunos desafíos. Entonces, comencemos. Frente a este caso ficticio, tenemos a Felipe C., es un paciente masculino de 27 años de edad, soltero, estudia enfermería en 5º semestre. ¿Cuál es el motivo de consulta del paciente? El paciente refiere que siente estrés en su vida, le preocupa que no pueda alcanzar a cumplir sus objetivos, se siente agotado, débil y en ocasiones se le acelera el corazón. También refiere que sobrepiensa las cosas y que a veces siente sensaciones de ahogo. ¿Cuál es el contexto de evaluación? Se desarrolla en la psicología clínica, el paciente consulta porque quiere mejorar su bienestar de vida, quiere mejorar sus estilos de vida, pero al mismo tiempo quiere saber por qué le está sucediendo su malestar, ¿sí? Entonces, alineado a esto, las necesidades de evaluación se basan en identificar cómo se presenta el malestar, detectar cómo interfieren a nivel de su funcionamiento en su estilo de vida, identificar los mecanismos de afrontamiento y recursos que posee propiamente el paciente para aliviar el malestar de dicha situación. Entonces, a nivel de sus áreas de ajuste, conozcamos un poco a Felipe. En el área personal y salud, él tiene un déficit en su estado de sueño, tiene malos estilos de vida saludable, no come, no hace ejercicio, es muy sedentario, ¿sí? Aparte de eso, pues él se distingue por ser responsable, refiere que es responsable, responde por lo que hace. No tiene pensamientos recriminantes contra él, pero sí tiene varias preocupaciones sobre lo que llegue a pasar en el futuro. A nivel social, tiene pocas relaciones sociales, pero mantiene buenas relaciones sociales con las pocas que tiene, sino que pues le queda tiempo para poder estar compartiendo con su grupo de amigos. A nivel laboral y académico, él estudia y trabaja al tiempo. Estudia de día, trabaja de noche, por lo tanto los tiempos son muy limitados, es difícil poder cuadrar y puede tener excesiva carga laboral o moderada, inclusive también académica, se representa esa carga, ¿sí? A nivel familiar, el paciente pues tiene buenas relaciones sociales, su red de apoyo es muy fuerte y no presenta ninguna alteración a nivel familiar. Veamos las estrategias de evaluación. Las estrategias de evaluación las podemos ver a nivel de historia clínica, entrevista con el paciente y a terceros, aplicación de pruebas psicométricas y también el tema de la formulación clínica, lo que son análisis funcionales. ¿Qué pasa con historia clínica? Historia clínica es un documento legal, confidencial, en el cual va a estar como compilada toda la información que el paciente tiene a nivel de consulta y valoración, a nivel médico y también en temas de salud mental. Entonces, esto nos va a permitir poder indagar antecedentes del paciente. Con la entrevista se basa en una entrevista semiestructurada en la cual podemos indagar y enriquecer más el proceso de evaluación al poder recopilar mucha más información, tanto con el paciente y también con terceros, en este caso los familiares. La entrevista brinda grandes ventajas como el rapport, se fortalece la relación terapéutica entre el profesional y el paciente, integran la información verbal y no verbal para poder hacer el examen mental, que pues más adelante se los voy a explicar. Permite la expresión del paciente emocional a nivel de angustia, ansiedad, si presenta llanto, ¿sí? Información exacta a nivel biopsicosocial. Entonces, a nivel biológico, aquí va mucho la estrategia y la habilidad que tenga el profesional en poder mirar qué le está pasando al paciente a nivel de antecedentes, antecedentes de salud mental, antecedentes personales, familiares, de consumo, farmacológicos, y mirar si lo que le está pasando, esos síntomas se relacionan posiblemente a un consumo de sustancia psicoactiva o consecuencia del consumo de un medicamento. Importante diferenciar los síntomas fisiológicos de los síntomas psicoemocionales. Síntomas fisiológicos que pueden presentarse de pronto a causa de una enfermedad o si realmente los síntomas fisiológicos se relacionan a síntomas psicoemocionales para poder sí clasificarlo posiblemente sobre un posible diagnóstico. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Y en ese orden de ideas, mirar cómo están las relaciones sociales y las conexiones.
De esta manera, el proceso de planificación y de evaluación se hace mucho más enriquecedor. El examen mental, los que le comentaba anteriormente. Entonces, en el examen mental vemos de que se desarrollan varios ítems, aquí ya aplicados a Felipe, entonces a nivel de apariencia, porte, actitud, está bien presentado, la vestimenta y la higiene es acorde a la consulta, es colaborador en cuanto a la conducta, cooperativo, su estado de ánimo puede ser ligeramente ansioso, pero no tiene desbordes emocionales, el afecto es congruente al estado de ánimo, su pensamiento es congruente, organizado, lógico, no es desorganizado, la percepción no tiene alucinaciones ni distorsiones perceptivas. En la condición está orientado en sus tres esferas. Así se puede presentar un poco desconcentrado y desatento, pero es por todas esas preocupaciones que a él lo están invadiendo. El juicio y el insight, la capacidad pues es adecuada, el paciente tiene una intención de cambio, tiene un motivo de cambiar, él es consciente de que tiene una problemática y por ende pues es adecuado las decisiones que él quiere tomar para mejorar a sí mismo. Miremos las pruebas psicotécnicas. Antes de entrar en materia en esto, las pruebas psicotécnicas solo es un proceso complementario a los otros procesos de evaluaciones que conlleva esto, ¿sí? Esto solo orienta el proceso de evaluación y también un poco la parte diagnóstica, pero no es la parte definitiva, así que no nos guiemos simplemente por lo que nos dice una prueba. Ayudemos de la parte de la observación, que uno ve la observación en la conducta verbal y no verbal, la entrevista al paciente, a los familiares, ¿sí? Entonces, hacemos en esos elementos. Para este caso, pues las pruebas psicométricas tienen que tener validez, estandarización adecuada a donde uno le va a aplicar al paciente. Entonces, aquí tenemos inventario de ansiedad de Beck y el DAS-21. El DAS-21 es una escala que permite medir ansiedad, depresión y estrés. Y pues permite poder identificar cómo se está presentando esas connotaciones en el paciente. Inclusive también tenemos adicional los autorregistros que permiten identificar cómo se presenta la conducta problema en el paciente a nivel de frecuencia, latencia, intensidad y poder operacionalizar mala conducta, pero pues eso se hace mucho más adelante. Otros medios diagnósticos que facilitan el proceso de evaluación. Que hago un paréntesis, estos tres apartados se hacen más que todo en ámbitos hospitalarios o clínicos en los cuales las consultas se manejan de 20 a 30 minutos. Por lo general son servicios de consulta externa y urgencias. El Ministerio de Salud, la OMS, el COVSIC y otros entes nos ofrecen estos tres porque son acordes a los tiempos de atención y escalas largas no permitirían estar acordes a esos tiempos de atención. Entonces, el primero, uso de herramientas breves y validadas como el HATS, que es una escala que permite medir ansiedad y depresión por medio de 14 ítems, se hace en menos de 10 minutos. La análisis de historia clínica, que permite, pues, a través de entrevistar al paciente con todos sus antecedentes que anteriormente nombramos, poder como indagar qué está pasando al paciente. Y el diagnóstico basado en sintomatología C11. De acuerdo a los síntomas que uno identifica en el paciente, se clasifican en unos criterios que son alineados a un diagnóstico como tal. En este caso, pues el paciente presenta trastorno de ansiedad generalizada, cumple con los criterios porque no duerme bien, tiene áreas desajustadas en estilos de vida, tiene pensamientos de rumiaciones, está dificultando su bienestar. Entonces, como aquí vemos, estos criterios se alinean al diagnóstico que está presentándose. Ya cerrando el paréntesis, entonces aquí está el análisis biográfico. Entonces, a nivel de un estilo de formulación donde es un consultorio un poco más privado, donde se hace todo un proceso completo que incluye el primer acercamiento del paciente, la evaluación a nivel de entrevista con paciente, familiares y análisis funcional que más adelante les voy a explicar que es un proceso mucho más largo, pues se hace un análisis biográfico en el cual no se pretende rotular al paciente, sino que se operacionaliza toda la conducta problema pero ya personalizada en base a lo que le pasa al paciente. Anteriormente vimos un análisis nomotético que fue el CIE-11. El análisis nomotético también se hace en este contexto largo de formulación, intervención y valoración en la parte clínica, pero pues el nomotético pues tratar de no roturar al paciente, tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Veamos el análisis funcional. El análisis funcional pues, se hace a nivel de tres componentes: antecedente, respuesta, consecuencia. Entonces, ¿cómo sería para este caso? En antecedente, pues tenemos de que él tiene una dificultad de organización en sus tiempos de
cuando trabaja de noche y cuando estudia de día. Entonces, ¿cómo puedes organizar lo cual le genera como ese malestar y no poder tener una actividad estructurada? A nivel de respuesta, fisiológicamente tiene sensación de agotamiento, palpitaciones, cognitivamente tiene una preocupación excesiva por el futuro, duda si va a poder lograr lo que quiere y conductual, procrastina. A nivel de consecuencia, pues va a seguir procrastinando las tareas, lo cual le va a seguir generando ese malestar. ¿Cómo sucede? Por un refuerzo negativo. El refuerzo negativo, pues el paciente evita las tareas, las responsabilidades y eso le genera una sensación momentánea de alivio, pero a largo plazo hace que siga procrastinando, se le sigan acumulando las tareas y por lo tanto le siga generando malestar y las preocupaciones se acrecentan más. Entonces, generalmente, pues esto sería en un nivel de análisis funcional. Planificación de las sesiones. Entonces, en una primera sesión se revisa detalladamente la historia clínica del paciente a nivel de antecedentes y demás. Se hace una entrevista con el paciente para indagar lo que el paciente se le está presentando. Evidentemente se firma consentimiento. En una segunda sesión aplicamos pruebas psicométricas específicas, las que le competen. Se entrevistan a los familiares. Y en la sesión 3 se integra y se presenta toda la formulación clínica del paciente, cómo le está pasando la conducta, desde hace cuánto le pasa, cómo le pasa, y explicar preliminarmente el diagnóstico. Tenemos que no rotular al paciente, utilizar como otras estrategias para saberle decir. Sesiones de 45 a 60 minutos que son las que se presentan acá. Una posible propuesta de intervención, esto es como que ya se deja como para mirar cómo es, no voy a profundizar en esto. Entonces vamos a hacer una psicoeducación sobre ansiedad, cómo se presenta, cómo le afecta su vida diaria para que el paciente entienda lo que le está pasando. Técnicas de relajación y manejo de activación fisiológica, en este caso, importancia de que él pueda hacer ejercicio, pueda tomar sus hábitos de vida saludable, higiene del sueño, reestructuración cognitiva para identificar y modificar esos pensamientos negativos que tiene, entrenamiento en niveles de afrontamiento y manejo del estrés, respiración diafragmática, respiración 4x4, meditación, que él pueda como estructurar una rutina de vida diaria que pueda organizar su propia vida. Y inclusive se puede hacer estrategia en solución de problemas para que le identifique cuál es el problema, implemente estrategias en solucionar sus problemas. Finalmente, una reflexión crítica, entonces tener en cuenta el marco legal, el código deontológico del psicólogo, lo de la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, el buen ejercicio profesional, la ley de protección de los datos y la resolución que nos compete la protección de las historias clínicas, la confidencialidad de las historias clínicas y no repartirla a terceros. Limitaciones del ejercicio profesional, hombre, si yo no estoy de acuerdo entender buenas habilidades o estoy muy limitado a hacer la remisión a un otro profesional que haga un proceso adecuado de evaluación y posiblemente también de intervención. Conformación en un trabajo interdisciplinario, esto incluye a incluir otros profesionales que se hagan parte de lo que le está sucediendo al paciente. En este caso, el paciente tiene dificultades en alimentación, entonces mandarlo a un nutricionista para que le dé un plan nutricional, mirar cómo está en estado fisiológico, remitirlo a medicina general para que pues a nivel de chequeos médicos, saber cómo está a nivel de corazón, pulmones y demás, como para descartar algunos otras connotaciones que garanticen su calidad y bienestar de vida. Los tiempos limitados de atención, que es en mi caso, en hospitales y clínicas donde tenemos atenciones de 20 a 30 minutos, entonces se planean como unas agendas en las cuales podamos destinar qué tiempo se destinan a actividades de evaluación, actividades de consulta, actividades de intervención que permitan optimizar y aprovechar ese tiempo de la mejor manera. Tener cuidado con la evaluación diagnóstica y el etiquetado del paciente no es un rótulo, no tiene una etiqueta, entonces saber manejar esa información con el paciente pues para no etiquetarlo, no caer en esa incongruencia. Las pruebas no son algo definitivo, es un método complementario, entonces tener en cuenta los otros métodos de evaluación que se hacen parte. Y el consentimiento informado que permite acordar aquellos puntos entre el paciente y entre el profesional sobre cómo se van a acordar las sesiones y demás acuerdos, para que posiblemente no hayan conflictos de intereses ni conflictos legales. Finalmente, aquí están las referencias donde obtuvimos la información y pues eso sería todo, agradeciendo mucho la atención y estaremos hablando en otra ocasión.